Ay, otra vez se salió. Conéctate para ver si. Buenos días, queridos estudiosos. Nuestro encuentro el día de hoy es para mirar el último tema que tiene que ver, bueno, el último tema y el primer tema que tiene que ver con programas de seguridad industrial. Digo que el último porque es el resultado de todo el proceso que ustedes han iniciado al trabajar seguridad industrial. Ya ustedes hicieron en la matriz de riesgos, ya hicieron la identificación de peligros y riesgos y esa matriz les dio como resultado unos valores y una señalización en colores que es lo que les ha dicho qué es cuáles son los aspectos que tienen que intervenir de manera inmediata, cuáles son los que que pueden cuáles son los que dan espera y cuáles son los que pueden trabajar más luego porque el riesgo de lesión para las personas no es muy alto. Teniendo claro, teniendo clara esa clasificación, vamos a entender que debemos eh, implementar la medida de intervención y esa medida de intervención se hace a través de los programas de seguridad industrial. Entonces vamos a mirar, ¿cuál es el objetivo de hacer un programa? Pues en este momento, el objetivo de esta clase es darles a ustedes herramientas para que puedan desarrollar los programas que dan respuesta al proceso iniciado con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y los controles en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué decidimos trabajar programas? Porque lo que vemos en la práctica es que muchos de ustedes no saben cómo desarrollar los programas, no saben qué deben incluir, no saben pues cuáles herramientas tienen que utilizar y por eso el desarrollo de actividades se queda como eso, una actividad y no como un programa que enlaza todos los elementos de la seguridad y convirtiéndose en el sistema. Entonces vamos a mirar qué es un programa. Hay dos definiciones en el diccionario. La primera es el proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar. La segunda definición es exposición o declaración previa de las cosas que se van a realizar en una materia determinada. Y eso precisamente es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Una, tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer, en qué secuencia, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos, cómo lo vamos a verificar, cómo lo vamos a medir y cuáles son los resultados que esperamos al establecer ese programa. Entonces vamos a mirar qué partes componen un programa de seguridad industrial. Bueno, en general, esta estructura la pueden utilizar para los programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, seguridad industrial o de higiene. Y en ese orden, entonces, lo primero es que el programa tiene que tener una introducción donde ustedes
dicen qué van a hacer, por qué, para qué es importante, a quienes involucra ese proceso. Luego vamos a establecer los objetivos generales y específicos de este programa, no del sistema, sino del programa que vamos a desarrollar. Bien sea el programa de elementos de protección, el de inspecciones planeadas, el de mantenimiento, el de riesgo químico, el programa de señalización y demarcación, el programa de seguridad vial. Bueno, el programa que definamos que vamos a desarrollar es cuál es el objetivo que yo busco con ese programa y cuáles son los objetivos específicos que tiene ese programa. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde, sí? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo ese programa? Luego vamos a hablar de una justificación. Y esa justificación pues nos la da la, la matriz de peligros que hemos utilizado. Entonces es por qué es importante que yo desarrolle este programa y no otro. Cada uno de los, digamos que cada uno de los riesgos que se tienen en que se tienen identificados, tienen una serie de normas que los soporta y que los reglamenta. Por eso también tenemos que escribir el marco legal, tenemos que decir eh, cuáles son las normas que regulan ese programa que nosotros estamos desarrollando. Ir de lo general a lo específico. Mm. Luego debemos hacer un glosario o definiciones de los conceptos y las palabras que vamos a utilizar, que vamos a encontrar en ese documento. Esto es muy importante porque a veces las palabras para todos no tienen el mismo significado. Entonces, cuando nosotros especificamos en el glosario, ya todas las personas que lean ese documento van a saber qué es lo que queremos decir con cada palabra o con cada concepto. El sexto punto que debe ir en el programa son las responsabilidades en los diferentes niveles de la empresa. Empezamos desde la gerencia hasta los trabajadores en cascada, independiente de cómo sea la estructura de la organización, plana o piramidal. eh, una de las personas que trabajan en la organización tiene una responsabilidad frente a ese programa. Entonces vamos a mirar cuáles son las responsabilidades de la gerencia, cuáles son las responsabilidades de los trabajadores, cuáles son las responsabilidades de los líderes de seguridad, cuáles son las responsabilidades del COPAS y bueno, y así en cada uno de los integrantes. El séptimo punto es el marco teórico y ese marco teórico corresponde a todas las generalidades, clasificación y desarrollo de la información. Y es el que nos sustenta técnicamente el programa que nosotros estamos desarrollando. La metodología, pues qué es cómo lo vamos a hacer. Y esto vamos, en este programa es importante que nosotros definamos si vamos a hacer informes, qué información debe contener ese informe, si vamos a hacer registros, entonces qué registros van a desarrollarse en ese programa y cómo deben diligenciarse tanto los informes como los registros. Por ejemplo, la información sea clara, que se escriba con esfero negro, con esfero azul, con esfero rojo, como ustedes lo decidan, pero normalmente se hace con negro. Ustedes definen si el registro aceptan o no tachaduras o enmendaduras. Cuándo se debe diligenciar, quién lo debe diligenciar, dónde se debe diligenciar, dónde van a estar ubicados.
Y lo mismo con el informe, qué información va a contener, a quiénes va ese informe, para qué se va a hacer ese informe y dónde se van a archivar tanto los informes como los registros. Luego de eso también se deben establecer unos indicadores. Los indicadores son los que nos permiten medir qué es lo que estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo realmente apunta a lo que nosotros, a los objetivos que nos hemos planteado, o si definitivamente lo que estamos haciendo no nos está llevando al cumplimiento del objetivo, y en ese orden de ideas cómo tenemos que modificar esa información o esas acciones que estamos desarrollando. Las conclusiones de ese programa o de esa información y la bibliografía. La bibliografía es importante, o sea, de dónde nosotros hemos sacado la información, en qué nos estamos basando, en qué nos estamos apoyando para que el programa pueda ser desarrollado. Esta es la estructura general y esta estructura se aplica a todos los programas. Digamos que esta es una sugerencia de estructura que yo les doy. Y como les digo, aplica a todos los programas. Pero es importante aclarar que cada programa tiene elementos adicionales. Me explico. Si yo estoy haciendo un programa de mantenimiento, entonces un elemento adicional serán las hojas de vida de cada uno de los equipos, máquinas y herramientas. Que eso no aplica, por ejemplo, para un programa de elementos de protección, o no aplica para unas inspecciones planeadas, o no aplica para un programa de señalización y de marcación, ¿sí? Entonces, a esta estructura, pues hay cosas que hay que agregársele. Y en ese intento de mostrarles este ejercicio, yo les voy a hablar, yo desarrollé 3 programas específicos: el de elementos de protección personal, el de inspecciones planeadas y el de señalización y demarcación. Estos programas, como los van a ver, no estoy incluyendo la parte inicial, que es la introducción, los objetivos, la justificación, marco legal, glosario, glosario, porque digamos que eso es general a todos los programas. Pero yo les voy a mostrar como las especificidades que tienen cada uno de los programas de los que les he hablado. Entonces, vamos a hablar del programa de elementos de protección personal. Aquí es importante establecer las responsabilidades del uso de elementos de protección personal. En esta, las responsabilidades tienen que ver con el empresario o el empleador, y hay unas responsabilidades específicas del empleado. Vamos a mirar cuáles son. El empleador tiene la obligación de identificar los riesgos existentes en la empresa. Al hacer la identificación de los riesgos, pues vamos a poder establecer cuáles son las medidas de control. Recuerden que las medidas de control primero deben establecerse en la fuente. Si no puedo controlar la fuente, controlo el medio. Si no puedo controlar ni la fuente ni el medio, en ese caso sí establezco control en los trabajadores. ¿A través de qué? De los elementos de protección personal. Pero no es la primera medida que debemos tener. Por esta razón, debemos hacer este programa de elementos de protección, porque esto nos está diciendo que en esa área no pudimos hacer control en la fuente, no pudimos hacer control en el medio, y que por tanto vamos a hacer control en la persona. El empresario debe determinar debe identificar y seleccionar las tareas donde vamos a utilizar los elementos de protección personal. Es posible y es probable, y es lo que generalmente ocurre, que en todas las áreas y en todos los cargos y en todos los puestos se deban utilizar elementos de protección personal.
como es probable que en unos sí se deban utilizar y en otros no, dependiendo del riesgo identificado. Debe proporcionar el presupuesto para la adquisición de los elementos de protección personal. Y esto es importante. De nosotros, como administradores del sistema, depende los elementos de protección personal que nosotros vamos a comprar para los trabajadores que tenemos la responsabilidad de cuidar. Aquí es importante que ustedes se fijen y hagan una muy buena selección del elemento. Pidan muestras de prueba y que no solamente se basen en el presupuesto económico, porque si bien es cierto que usted le está dando un elemento de protección personal y ocurre un evento, un accidente, un accidente, al hacer la investigación va a salir a la luz que el elemento de protección personal que se le estaba dando al trabajador no cumplía con las condiciones necesarias para generar la protección. Y eso es una, esa es una, un incumplimiento a las normas. Entonces es importante que siempre garanticemos que los elementos que estamos comprando y que estamos proporcionando a los trabajadores realmente le den la protección que ellos necesitan. Y la otra responsabilidad del empresario es dotar al personal de elementos de protección personal cada vez que lo requiera. No es que yo entregué en enero un par de guantes y ese par de guantes tiene que durar 12 meses. No. Por eso tenemos que hacer la ficha de cada elemento de protección y mirar cuál es la durabilidad de ese producto para que podamos estar haciendo la reposición de los elementos de manera continua y que de esa manera garanticemos que el trabajador tiene los elementos que protegen su salud. Adicional a eso, tiene el deber de capacitar y garantizar el uso de los elementos de protección personal. Cuando yo entrego un elemento de protección personal, debo capacitar al trabajador sobre su uso, sus cuidados y el mantenimiento del mismo. Y pues debo hacer seguimiento a que use de manera correcta y permanentemente los elementos de protección personal. Entonces, esos son como las responsabilidades que tiene el empresario. Esas responsabilidades obviamente no las hace en general él, casi siempre las cumplimos nosotros como administradores del sistema y debemos darle a ese empresario la tranquilidad de que se están cumpliendo los deber ser de los elementos de protección. ¿Cuáles ahora vamos a mirar cuáles son las responsabilidades del empleado? Por un lado, es usar los elementos de protección personal de acuerdo a la capacitación recibida. Entonces, si nosotros les estamos dando gafas para antirreflejo para que cuando se suban al invernadero el sol no les moleste y no se vayan a caer por el reflejo, esas gafas no es que las utilicen para montarse en la moto o para para caminar por la empresa, no. Entonces, siempre debemos garantizar que ellos los usen de acuerdo a lo que hemos dado la indicación. Los muchachos deben inspeccionar los elementos de protección antes de empezar la labor para asegurar que se encuentren en buenas condiciones. Si no se encuentran en buenas condiciones, pues deben pedir la reposición para evitar algún accidente. Ellos deben mantener limpios los elementos de protección personal y nunca deben alterarlos, porque al alterarlos obviamente pierde la efectividad ese elemento de protección. Los elementos de protección deben ser cambiados cuando pierdan su efectividad o no se encuentren en buen estado. Entonces, estas son, digamos que
de las responsabilidades específicas que tienen tanto empresarios como empleadores, como empleados en el uso de elementos de protección personal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para elegir un elemento de protección personal? Primero, debemos hacer un análisis profundo de los agentes de riesgo a los que está expuesto el trabajador. Tenemos que tener muy claros cuáles son los peligros, los riesgos y cómo esto puede afectar la salud del trabajador. Y segundo, cuando pidamos a un fabricante un elemento, debemos pedirle la ficha de la ficha técnica de ese elemento de protección. Ahí vamos a mirar la fabricación, la calidad, la resistencia y la duración del elemento. Y con ello debemos verificar que cumpla con las normas relacionadas con ese elemento de protección personal. Tenemos normas para los cascos, los guantes, las gafas, los arneses. La mayoría de elementos de protección personal ya están normatizados. Entonces nosotros debemos conocer esas normas, por eso hablábamos del marco legal, y verificar que estos elementos que nos están ofreciendo o los que estamos eligiendo realmente cumplen con esas normas. Los elementos deben cumplir con los siguientes requisitos. Debe ofrecer una apropiada protección contra el riesgo específico para lo cual fue diseñado. Debe ser confortable cuando lo use el trabajador. Si el elemento de protección no es confortable, si no se ajusta bien al trabajador, si no se siente cómodo con el elemento de protección, lo más probable es que no lo use. Entonces, este es un elemento que no nos va a servir. El elemento de protección no debe interferir con los movimientos del cuerpo del trabajador. Entonces, por eso debe ser un elemento que se ajuste, que sea cómodo. Este elemento de protección debe ofrecer garantía de durabilidad. No es que yo lo compro, lo utilizo una vez y ya no me sirve. Debemos buscar un elemento que tenga una buena durabilidad y efectividad durante ese tiempo. El elemento debe poderse limpiar y desinfectar fácilmente. En lo posible debe tener grabada la marca de la fábrica para poder identificar al fabricante en caso de que tengamos algún problema con ese elemento. Los elementos de protección, como les decía, deben cumplir con las normas ICONTEC y ANSI para elementos de protección personal. Y esto es muy importante, debemos verificar y garantizar que el uso de estos elementos de protección personal no nos va a aumentar la probabilidad de que se generen otros riesgos como ergonómicos o biológicos, entre otros, porque si no, no estaríamos haciendo nada con ese elemento. Como les dije, cada vez que entreguemos un elemento de protección personal, los trabajadores deben estar capacitados en cuanto al uso, en cuanto al cuidado, en cuanto al almacenamiento de ese elemento de protección para que garanticemos que ese elemento cumpla con la función para lo cual ha sido creado. Ahora vamos a mirar cuáles son las normas de seguridad industrial de los elementos de protección personal. Tenemos normas administrativas y normas operativas. Entonces, en las administrativas vamos a mirar que la empresa debe suministrar, reponer, cambiar y efectuar el mejoramiento de los elementos de protección personal de acuerdo a cada actividad. Que cuando nosotros entregamos un elemento de protección personal, debemos hacer un registro. ¿Por qué? Porque es la evidencia que el empleador tiene de que está proporcionando un cuidado a la salud de ese trabajador.
En ese registro el trabajador debe estar el nombre claro del trabajador, el número de identificación, la firma del trabajador. Debe también, cuando hagamos la capacitación, también debemos hacer el registro y debe tener esos mismos requisitos. Y además debemos hacer permanentemente una inspección o una supervisión en el uso de esos elementos de protección y un seguimiento, porque normalmente los trabajadores saben que deben usar los elementos, a veces no lo usan o a veces los usan mal. Entonces, es importante hacer el seguimiento al uso y al estado del elemento de protección personal. Ya en nuestra, digamos que en nuestra normatividad o en nuestra ley, por eso existe el Reglamento Interno de Trabajo y por eso existe el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Recuerden que estos dos reglamentos hacen parte del contrato de trabajo de los trabajadores. Ahí están estipuladas las normas eh, o las conductas disciplinarias que se van a tomar con los trabajadores cuando no se utilicen los elementos de protección personal. Entonces puede haber todo un procedimiento en donde usted diga para usted cuál es una falta leve, cuál es una falta grave, cuál sería la sanción en la falta leve, cuál sería la sanción en la falta grave, o incluso hasta si usted podría despedir el trabajador por el no uso, el uso inadecuado o la alteración de los elementos de protección personal. Entonces estas son como tres de las medidas administrativas que se tienen en cuanto al uso de elementos de protección. En cuanto a las medidas operativas, pues son las que los trabajadores tienen que hacer y tienen que ver con las responsabilidades que ellos tienen. Entonces deben usar el elemento de protección, deben inspeccionar siempre que el elemento siempre que lo vayan a usar, deben mantenerlo limpio, no lo deben alterar. Si el elemento ya ha perdido su efectividad, pues debe solicitar el cambio del elemento completo o de la pieza que ya no funciona. No se debe, es importante esto porque a veces les damos a los trabajadores lockers y en el locker el trabajador guarda su ropa de calle con su ropa de trabajo. Y cuando estamos mezclando la ropa de calle con la ropa de trabajo, estamos contaminando la ropa de calle del trabajador con con los elementos o contaminantes que tenemos en la empresa. Entonces, si vamos a darle un locker que tenga doble espacio para que en un lado guarde la ropa de calle y en el otro guarde los elementos de protección personal y de esa manera no se mezclen y no se contaminen. Es importante que ustedes garanticen que es el sitio donde la persona guarde tanto su ropa de calle como su ropa de trabajo y los elementos de protección personal, pues sea higiénico, de fácil acceso y con muy buenas condiciones de limpieza, que no tengan humedad, que no tengan radiaciones y que no haya mayor contaminación. Eh, También es importante que si como elemento de protección personal les estamos proporcionando ropa impermeable, pues que ésta no sea usada, por ejemplo, para hacer actividades deportivas, pues ya que esto pues disminuye su efectividad. Parte de los informes y registros que se deben utilizar en el programa de elementos de protección personal, pues son los formatos de elementos de protección por labor, en donde especificamos en cada labor qué elementos de protección debemos utilizar, con qué características. El registro de entrega de elementos de protección personal, que es el que debemos hacer firmar por el trabajador, en el que consta que estamos cumpliendo con la entrega de los elementos. Hace el formato de inspecciones de elemento de protección personal, garantizando que en todas las áreas y en y todos los trabajadores están realmente usándolos y están usando los que deben ser en cada área.
y el registro de horas uso de cada uno de los elementos de protección personal. Esto especialmente en riesgo químico cuando utilizamos filtros. Ellos tienen una vida útil y ya después de ese tiempo ya no están generando la protección al trabajador, entonces es importante hacer el recambio tan pronto eh, pierda esa vida útil. Toda esa información la encontramos en la ficha técnica de cada uno de los elementos. Cosa que es muy importante son los indicadores. Como les dije, cada uno de los programas debe ser medido. Tenemos que medir eh, qué elementos usamos, quiénes lo usan, dinero que estamos invirtiendo para ese programa y la efectividad de nuestro programa. Entonces, digamos que estos son los elementos claves que podríamos tener en un programa de elementos de protección personal. Ahora vamos a mirar otros, el programa de inspecciones planeadas, y ahí vamos a definir como algunas especificaciones. Primero, ¿qué es un programa de inspecciones planeadas? Es se entiende como inspección planeada el procedimiento mediante el cual los trabajadores desarrollan de manera organizada y en forma periódica y minuciosa revisiones de las instalaciones, equipos, máquinas, herramientas, mobiliario y comportamientos, con la finalidad de determinar sus condiciones generales de seguridad y salud durante el desempeño de la actividad laboral. Es importante que nosotros inculquemos en los trabajadores que ellos deben hacer una inspección de su puesto de trabajo, de sus elementos de protección, de las condiciones ambientales que rodean su puesto de trabajo, para que de esa manera garanticemos que ellos están trabajando en condiciones seguras. Que si lo hacen de manera continua, periódica, diaria, pues van a poder identificar condiciones de riesgo que en otras condiciones no podrían identificar porque ya estarían acostumbrados a ellas. Entonces, como les dije, digamos, la parte inicial del programa no la voy a desarrollar. Estoy hablando de aquí, les voy a hablar de las especificidades de este programa de inspecciones planeadas. Entonces, lo primero es que debemos definir en nuestro programa de inspecciones cuáles son las áreas que vamos a inspeccionar, con qué frecuencia y quiénes son los responsables de esa inspección. Eso lo podemos hacer a través de una tabla como esta que estamos viendo, en donde usted coloca el área, pues ahí dependiendo de su actividad económica o las áreas de su organización, podremos definirlas. La periodicidad, si es diaria, quincenal, mensual, semestral, trimestral o anual. Y responsables, ¿quiénes son los responsables de hacer esa inspección? El líder de salud, el líder de seguridad y salud en el trabajo, el gerente, el COPAS, el supervisor del área, el jefe del área, el trabajador. Bueno, ahí lo definimos. Aquí es importante que en cada en cada uno de los niveles de la organización se determinen las responsabilidades, porque todas las personas que están en el sitio de trabajo tienen la obligación de reportar los riesgos inherentes a la tarea y para que posteriormente se haga una inspección y se analicen las posibles soluciones. No quiere decir que si yo estoy en mi área y paso por otra área, identifico un riesgo, yo no voy a decir nada. No, tenemos que crear el hábito de que todas las personas identifiquen riesgos en cualquier área de la organización y que los reporten, no solamente que los identifiquen, sino que los reporten. ¿A quién? Nosotros definimos el conducto o el medio, por tarjetas, telefónicamente, presencialmente, no sé, como ustedes lo definan. Pero definimos el conducto regular para que el líder de seguridad y salud, o por lo menos el jefe, y a través del jefe, el líder de seguridad y salud,
pueda conocer la información y de esa manera pues haga el análisis correspondiente y tome las medidas preventivas. Este es otro cuadro de ejemplo de cómo se puede desarrollar. Vamos a, voy a decirles cómo se hace una inspección. Las inspecciones tienen 3 pasos. El primero es antes de la inspección, cómo yo preparo una inspección. El segundo es cómo yo desarrollo la inspección y el tercero es qué hago después de que he hecho la inspección. Entonces, la preparación de la inspección es, primero, es importante que la persona que haga la inspección tenga un enfoque positivo, que no solamente esté buscando todo lo malo que hay en la organización, no, sino que busque lo bueno y busque lo malo. Y que si encuentra cosas buenas, haga un elogio, lo alabe, lo refuerce para que de esa manera las personas sigan haciendo las cosas bien hechas. En nuestro programa de inspecciones debemos hacer una guía de inspecciones. Y entonces, cuando yo planeo mi inspección, debo tomar esa guía y verificar que cumplo con la guía que está definida en el programa. Esa guía me dice qué voy a inspeccionar, dónde, cuándo, cada cuánto, quiénes deben participar en esa inspección, si voy a hacer informe, cómo hago el informe y cómo tomo las medidas correctivas. Entonces, yo debo eh, tomar los registros que haya definido la guía para hacer la inspección que haya definido. Lo otro es que cuando yo hago la inspección tengo que saber qué voy a buscar. Me explico, si yo voy a hacer una inspección de área, pues sé que voy a mirar condiciones físicas. Si yo voy a hacer una inspección de elementos de protección, pues voy a mirar elementos de protección personal. Si yo voy a hacer una inspección de equipo, máquinas y herramientas, pues debo fijarme en equipos, máquinas y herramientas, y cada una de esas inspecciones pues tendrá un formato diferente que es el que me dice qué, cómo, dónde, cuándo debo inspeccionar y con qué tiempos. Entonces, esto es lo que a esto nos referimos cuando hablamos de la planificación de la inspección y cuando vamos a hablar y saber qué se va a buscar. Revisar los informes de las inspecciones anteriores. Cuando yo planeo mi inspección, reviso otros informes que se hayan hecho a esa área o ese aspecto específico, miro qué observaciones hay, qué correcciones se dieron y, y qué medidas correctivas y en qué tiempo se dieron para que y yo pueda verificar si eso se cumplió o no se cumplió. Deben proveerse los elementos necesarios para hacer esa inspección. En muchos lugares yo debo tener unos elementos de protección o una ropa de trabajo específica para poder inspeccionar el área, entonces debo tener esos elementos. Adicional, pues como les decía, debo tener la papelería necesaria, los formatos necesarios, los instrumentos de medición si es que son requeridos. Importantísimo, si pueden tener cámara fotográfica o de video para que quede la evidencia de lo que yo decidí que iba a hacer y de lo que yo encuentro. Cuando ya estoy en la inspección, miren, aquí encontramos todo lo necesario para hacer la inspección. Cuando ya estoy en la inspección, entonces lo primero es que me oriento por medio de la lista de verificación. La lista me da la guía y me da el paso a paso que yo debo seguir. Debo anotar toda condición subestándar identificada en forma breve. Y como les decía, si encuentran algún punto positivo, debe resaltarse para que el trabajador lo siga haciendo de esa manera. Se debe sugerir la toma de medidas correctivas inmediatamente de ser posible. Se informa de ellas al trabajador y al jefe del área, especialmente si existe un alto potencial de pérdidas, tanto en personas como
como en las instalaciones o en los materiales. Se debe prestar atención a las situaciones que se han presentado durante las inspecciones anteriores y hacer seguimiento a esas condiciones definidas. Se debe informar de todos los objetos que se encuentren y que no estén en uso para que sean reubicados, eliminados o utilizados. Se debe clasificar el riesgo asociado con la condición identificada. Se debe elaborar un informe. Hay que desarrollar acciones correctivas durante la inspección. Recuerden que aquí, cuando hacemos la inspección, es diferente a la auditoría. En la inspección yo voy revisando, voy encontrando y voy haciendo retroalimentación de una vez. En la auditoría yo reviso, pero no retroalimento. Esta es la parte más importante de la inspección, la retroalimentación. Se debe estimar la gravedad de potencial de la pérdida. Se debe evaluar la probabilidad de ocurrencia de esa pérdida. Se deben ponderar las alternativas de control y para esto es importantísimo que incluyan al trabajador, porque nadie mejor que la persona que desarrolla el cargo es quien nos puede decir cuál es la mejor medida de control. Entonces, eh, siempre que hagamos estos análisis, incluyamos al trabajador porque él es el que más sabe de cómo se ejecuta la labor y qué implica esa labor. Se deben priorizar las acciones correctivas y se deben asignar los responsables y los tiempos para la ejecución de esos controles. Entonces, cuando ya hemos hecho esto, ya hemos terminado nuestra inspección. ¿Qué hacemos después de la inspección? Verificamos. Entonces, hacemos el informe de la inspección. Para ello es importante escribir con claridad, hacer una descripción concisa de la situación encontrada, enumerar las cosas en orden consecutiva, hacer la cuantificación de los riesgos como ya lo vimos porque durante la inspección y debemos hacer las observaciones sobre el cumplimiento o no de las medidas correctivas que se habían dado en informes anteriores. Si ustedes se fijan, es importante que cuando escribamos, recuerden que no escribimos para nosotros, que los informes deben ser tan claros que cualquier persona que los lea los pueda entender. A veces no tenemos esto en cuenta y nosotros escribimos de manera que solo nos entendemos nosotros. Y si alguien más toma ese informe, pues no va a saber de qué estamos hablando. Entonces siempre tengamos en cuenta que cuando hacemos un informe, el informe no es para nosotros, el informe es para las demás personas y en ese orden de ideas debe ser muy claro. El seguimiento después de la inspección debe emitir órdenes de trabajo para garantizar que esas medidas correctivas se generen, garantizar acciones oportunas, evaluar el progreso de la actividad a través de inspecciones de seguimiento y verificar la efectividad de los controles aplicados. Entonces, garanticemos que la retroalimentación que dimos, que las medidas correctivas que establecimos realmente se cumplan de manera rápida, se cumplan y que realmente sean efectivas para lo que establecimos. Este es como un diagrama de flujo para hacer seguimiento a las inspecciones planeadas. Eh, pues no hay mayor explicación, es muy claro. Y esto nos permite retroalimentar al sistema, nos permite que todos estemos involucrados y que se tomen pues como las medidas correctivas que se requieren y que es lo que necesitamos para evitar accidentes e incidentes. Los informes deben ser por escrito, en papelería de la empresa. Me explico, bien sea que queden en el sistema o bien sea que queden en físico, deben siempre estar en papelería de la organización. Deben tener letra legible, colocar el nombre claro y el nombre y la firma de quien elabora ese informe.
El informe debe ser entregado al responsable de seguridad y salud en el trabajo para que lo analice y defina la opción a poner en práctica, para que defina las recomendaciones y establezca los tiempos de ejecución. El líder de seguridad y salud en el trabajo debe asignar responsabilidades, tiempos de ejecución en la toma de acciones preventivas y correctivas en cada área inspeccionada. Y el líder de seguridad y salud en el trabajo entregará al gerente un informe consolidado de todas las inspecciones realizadas y este a su vez debe revisar los resultados, aprobar las recomendaciones y generar los recursos necesarios para la implementación de esas recomendaciones. Entonces, para esto nos sirven los informes. Es importante cuando nosotros damos recomendaciones, estas deben ir encaminadas a controlar, minimizar o desaparecer el riesgo. Y para priorizar esas acciones y saber el potencial de pérdida de las condiciones subestándar detectadas, se deberá dar una calificación a cada una de ellas de acuerdo a esta tabla. Entonces es importante que la tengan en cuenta y la revisen. Donde la condición subestándar identificada será clase A cuando pueda ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor. Eso que nos dice que la acción que vamos a tomar debe ser de manera inmediata. Clase B, cuando podría ocasionar una lesión o enfermedad grave con una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor de la clase A. Entonces decimos, bueno, esto lo podemos hacer, tiene una espera, pero no es mucha. Entonces debemos hacerlo prontamente. Y una clasificación C, cuando puede ocasionar lesiones menores, incapacitantes, una enfermedad leve o daños menores. Entonces eso ya nos da un poquito más de espera. Disculpe. El seguimiento. Dependiendo de la clasificación dada a la acción A, B o C, nosotros definimos el seguimiento, si es quincenal o mensual o semestral o bueno, el tiempo que nosotros hayamos definido de acuerdo a la clasificación. Y es el líder de seguridad y salud en el trabajo quien debe hacer el seguimiento a la implementación de las medidas a cada responsable o jefe del área. Al gerente se le debe presentar un informe con esas acciones realizadas. Y después de cada inspección se comunicará el resultado al personal involucrado en su corrección para poder realizar el seguimiento mencionado. Como en todos los programas, tenemos que hacer una medición de la efectividad. Esto puede ser semestral o puede ser anual. Se hace una revisión de la metodología que hemos empleado para hacer las inspecciones y las condiciones que fueron solucionadas a partir de las inspecciones, con el fin de que en la guía que hemos establecido pueda ser actualizada. La auditoría debe ser realizada anualmente por el líder de seguridad y salud en el trabajo a los jefes del área y la gerencia con el fin de medir la efectividad de las acciones implementadas. Con base en el diagnóstico realizado al iniciar el programa, debe hacerse medición con indicadores de tipo financiero, humano, tecnológico y de imagen. Recuerden que estos 4 elementos son los que nos dan el indicador de si hemos cumplido o no con los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, esto es como lo específico del programa de inspecciones. Es una guía de su complemento. Probablemente ustedes pueden involucrar otros elementos. Allí, como en el programa Elementos de Protección Personal, pues tienen que definir los registros, tienen que definir los informes, tienen que definir como otras cosas que son necesarias. Ahora vamos a ver el programa de señalización y demarcación. ¿Qué es un programa de señalización y demarcación? Entonces decimos que la señalización se entiende como el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quienes los recibe frente a las circunstancias que desea resaltar.
La señalización de seguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de personas y bienes. Para que la señalización sea preventiva, atiende a los objetivos propuestos y sea realmente efectiva, debe cumplir con unas características, como son atraer la atención de las personas que la observan, dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad, informar sobre la conducta a seguir, ser clara y de interpretación única y permitir a quien la observe crear la necesidad de cumplir con lo indicado. Esos son algunos los requisitos que debe cumplir la señalización. La señalización nunca, es importante que tengan en cuenta esto, nunca elimina el riesgo, solamente lo resalta, lo informa. Nunca da seguridad efectiva o real, porque la señalización informa sobre el riesgo, pero es la persona quien toma la decisión. Debe emplearse como técnica complementaria a las medidas de control. Debe usarse el sentido común para que no pierda su efecto preventivo, perdón, discúlpenme. La utilización incorrecta de la señalización puede eliminar su eficacia. Entonces, no podemos tener una empresa llena de señales como una empresa que no tiene ninguna señal. ¿Cuándo debemos utilizar la señalización? Cuando no es posible eliminar un riesgo. Cuando no es posible advertir el peligro a simple vista. Cuando no es posible instalar sistemas adecuados de protección. O como elemento a la protección ofrecida para un área específica. Entonces, en esos 4 casos es cuando debemos utilizar la señalización. Entonces, clases de señalización. Entonces, como es una técnica de seguridad, se clasifica de acuerdo al sentido por el cual se percibe la señalización. Entonces, tenemos señalización óptica, la que se basa en la apreciación de formas y colores a través del sentido de la vista. La acústica, la que capta ondas sonoras a través del oído, como las alarmas, los timbres, los altavoces, y que normalmente tiene códigos conocidos. Eso quiere decir que todos tenemos, al escucharlas, hacemos la misma interpretación. La señalización olfativa es la que utiliza las propiedades olfativas para detectar una alteración o un riesgo, ¿sí? Como en el caso del gas, que el gas es inoloro y se le echa un líquido para que las personas, que es de mal olor, para que lo podamos percibir y de esa manera tomar la medida correctiva. Y la señalización táctil es la que se basa en las sensaciones experimentadas cuando se toca algo con cualquier parte del cuerpo. ¿Cuáles son las señales de seguridad? Son aquellas que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo o un pictograma. Y esto nos va a dar un significado determinado en relación con la información que queremos comunicar. Entonces vamos a mirar la clasificación según su significado. La señalización tiene varias clasificaciones. Entonces, según su significado, entonces tenemos señales de prohibición, o sea que nos dicen que no debemos tener una conducta específica, de obligación, o sea, nos obligan a tener un comportamiento determinado, de prevención, nos advierte que existe un peligro, y de información, donde nos da sí, una información para que acudamos a ese lugar en el momento que sea necesario. Los colores también son importantes en el tema de señalización, y estos están definidos y unificados por la norma ICONTEC 1461.
En los colores tenemos el rojo, que su significado es la prohibición, el azul, que es la obligación. Es un color que significa seguridad cuando se usa en forma circular. El amarillo es precaución y el verde es condición de seguridad. Ahí tenemos algunos ejemplos. Em, si nosotros queremos, hay señales que requieren de un contraste. Entonces, en este cuadrito encontramos los contrastes que se utilizan para dar una información necesaria. Encontramos que el rojo siempre lo contrastamos con el blanco, el azul también lo contrastamos con el blanco, el amarillo con el negro y el verde siempre lo vamos a contrastar con el blanco. Cuando nosotros necesitamos utilizar el color blanco, siempre lo vamos a contrastar con el color negro y el negro lo contrastamos con el color blanco. También para señalizar y dar la información utilizamos las formas geométricas y cada forma, color, nos genera un significado. Entonces, el rojo siempre, pues, como ya lo dije, es prohibición, el amarillo prevención, el verde seguridad y el azul obligación. Cuando cuando el círculo se utiliza, siempre, y las formas geométricas que vamos a utilizar son triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo. Cuando el círculo se utiliza en señales de prohibición, siempre tiene una línea oblicua de color rojo. Lo mismo pasa, no, sí, es el círculo, perdón. Los colores de la señalización relacionados con la demarcación. Recuerden que la señalización son las señales que vemos que están elevadas. La demarcación son las señales que vemos y que normalmente se encuentran en el piso. Para esta demarcación utilizamos el color rojo, que señala elementos y equipos de protección contra fuego, recipientes comunes y de seguridad para el almacenamiento de toda clase de líquidos inflamables y mecanismos de parada o de... El amarillo señala áreas o zonas de trabajo, zonas de almacenamiento, áreas libres frente a equipos de incendios, puertas bajas, vigas, grúas de taller y equipos utilizados para transporte y movilización de materiales. El naranja señala partes peligrosas de maquinaria que puedan cortar, golpear o prensar. El blanco demarca zonas de circulación, indicaciones en el piso de recipientes de basura. El color aluminio señala superficies metálicas expuestas a radiación solar y altas temperaturas. El color gris señala recipientes para basuras, armarios y soportes para elementos de aseo. El color marfil señala partes móviles de maquinaria, bordes del área de operación en la máquina. El color púrpura señala los riesgos de radiación. Y el azul, obligación o indicaciones, como el uso de elementos de protección o la localización de teléfonos para talleres o de bombas. Estas son algunas de las dimensiones de la demarcación. Entonces, en áreas de trabajo, la franja debe ser de 5 centímetros de ancho. Para demarcar áreas libres frente a equipos de control de incendios, son semicírculos de 50 centímetros de radio y franja de 5 centímetros de ancho. La indicación de recipientes de basura es de 1 metro cuadrado por caneca. También tenemos señalización vial. Esta corresponde a los dispositivos físicos o marcas especiales que indican la forma correcta como deben circular los usuarios de las calles o las carreteras. Los mensajes de las señales de tránsito se dan por medio de símbolos o leyendas de fácil y rápida interpretación. Su función es indicar al usuario que de las vías las precauciones que deben tener en cuenta, las limitaciones de los tramos de circulación y las informaciones estrictamente necesarias dadas
a las condiciones específicas de la vía. La señalización vial sirve para advertir la existencia de posibles peligros, dar a conocer determinadas restricciones, indicar en forma concisa ciertas disposiciones legales, determinar el derecho de paso de vehículos y el sentido de las vías y ayudar a los peatones para atravesar las vías. La señalización vial tiene tres clasificaciones. Las señales de prevención o preventivas, que advierten al usuario de la vía la existencia de una condición peligrosa. Las señales de reglamentación o reglamentarias, que indican a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones del uso de la vía. Y las señales de información o informativas, que indican la localización de sitios de interés que se encuentran a lo largo de la ruta, la ubicación de lugares o la prestación de servicios para los usuarios. Ahora vamos a mirar cómo se hace un estudio de señalización. Primero, debemos conocer la matriz de riesgos y peligros. Debemos hacer un recorrido por las instalaciones de la empresa para verificar qué señalización existe, en qué estado está y cuál es su ubicación. Debemos definir las necesidades de señalización y ubicación de la misma. Si en la empresa existe un interés especial por parte de un proveedor, pues se solicita a esta persona que haga la visita y que dé la información necesaria en cuanto a tamaño, cantidad, ubicación. La realización para hacer esto es importante que tengamos un diagrama de la organización en donde vamos a hacer un dibujo de dónde podríamos ubicar esas señales para que de esa manera gráficamente podamos ver cómo quedaría la señalización en la organización. Se debe tener en cuenta que se deben señalizar las áreas de trabajo dentro de los cuales los riesgos sean similares, instalar las señales en los accesos a la zona y definir las señales de acuerdo a los riesgos principales. Evitar el uso indiscriminado de señales de seguridad como técnica de prevención. Las señales deben ser ubicadas para alertar e informar acerca de los riesgos. Debemos situar las señales de forma que sean legibles y no creen distracción ni riesgos. Y no debemos instalarlas adyacentes a objetos móviles como puertas, ventanas, que pueden ocultar o dificultar su visualización. Entonces, con estos elementos terminamos como las especificidades del programa de señalización y demarcación. Como les dije, estos tres son como un ejemplo que yo les quiero dar para ver que cada programa, además de la generalidad que les mostré al inicio, pues debe tener unas especificidades y que cada programa tiene un objetivo y por eso es importante que los desarrollemos. Recuerden, la seguridad industrial es prevención de accidentes de trabajo. Ese es el objetivo de la seguridad industrial, prevenir accidentes de trabajo. Y ese es el objetivo de cada uno de los programas que ustedes van a desarrollar. Les deseo un feliz fin de semana y quedo atenta a cualquier inquietud a través del correo o del chat. Hasta pronto.